Quiero compartirles, hermanos, eh, lo que Dios pone en mi corazón en estas semanas para con la iglesia local, o sea, para la barca y para todos los que nos acompañan. Eh, Tengo un texto para compartirles, un salmo. Tengo un salmo para compartirles y supongo que tienen las Biblias en sus manos, espero que tengan las Biblias en sus manos. El Salmo 112 es el que voy a estar compartiéndoles, así que por favor, vayan a sus Biblias, al Salmo 112, que es donde voy a estar compartiendo hoy. Salmo 112. Y ahí veo que me van comentando que sale solo por los teléfonos celulares. Bueno, todos los que estaban intentando verlo por televisión, por la pantalla, o hacerlo con el smart, o lo que sea, aparentemente no se puede. Así que, y colócanlo en el cargador por las dudas que se queden sin batería. Bueno, me sale también que se conectaron. Está Mayra también ahí desde Argentina. Bueno, Mayra, un saludo para vos. Que Dios te bendiga mucho y saludos a tu madre, siendo por ahí también. Le voy a estar compartiendo el Salmo 112. Salmo 112 desde el comienzo. Estaba meditando un poco a ver cómo se los voy a compartir, si lo leemos todo o si lo voy leyendo de a poco y lo vamos desmenuzando juntos. Así que me parece que la mejor manera va a ser ir leyéndolo y a medida que lo vamos leyendo vamos a ir profundizando. Porque al no tenernos enfrente acá me va a quedar bastante extraño poder ir leerlo todo y después ir volver de nuevo. No tengo para que ustedes me levanten la mano, yo los interrumpa y les pregunte. Así que bueno, voy a leer el Salmo 112, el primer verso. Salmo 112, el primer verso dice así: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienaventurado, feliz o más que feliz, el hombre que teme a Jehová. Y hasta ahí quiero empezar en la primera parte o en la parte A de este verso. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y ahí quiero hacer una distinción y quiero que en esto escuchen bien y que presten mucha atención, porque es muy importante tener claro el concepto de temor. Entonces, bienaventurado o más que feliz el hombre que teme a Jehová. Y ese teme significa respeto o admiración. Así que si tenés tu Biblia ahí y te gusta rayarla, como la mía, ahí se lo muestro, a ver si se ve, van a tener que empezar a rayar sus Biblias o sacar apuntes. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Es bienaventurado el hombre que respeta y admira a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y quiero explicarles algo sobre el temor del Señor. Es importante entender esto, que este temor nos acerca a Dios. El temor, que dice temor a Jehová, el temor a Jehová nos acerca a Dios. ¿Qué diferencia hay entre el temor y el miedo? Porque este temor no significa miedo, este temor, como yo dije, significa admiración y respeto, reverencia. Temor reverente se usa generalmente para poder explicar esta palabra. Bienaventurado el hombre que teme, que respeta, que admira, que tiene un temor reverente a Dios. Este temor se contrapone totalmente a lo que es el miedo. Este temor nos acerca a Dios. En cuanto al miedo, el miedo nos aleja. El miedo nos aleja de Dios. Entonces, bienaventurado el hombre que se acerca a Dios, que lo respeta, lo admira y tiene ese temor reverente, porque eso hace que se acerque a Dios. El temor a Dios hace que nosotros nos acerquemos a Él. A diferencia del miedo, que el miedo a Dios hace que el hombre se aleje. Y en eso yo puedo ponerles algunos ejemplos. Quizá te haya tocado para que recién comiencen, ¿no? Porque sé que hay algunos que están escuchando, están viendo hoy
y recién comienzan a conocer la Biblia, recién comienzan a conocer la palabra de Dios, recién se están acercando a Cristo, pero para los que tenemos un tiempo y predicamos la palabra o hablamos la palabra de Dios, es importante entender que cuando nosotros predicamos, vamos a poner el ejemplo, podemos predicarle a dos personas al mismo tiempo, puede que una sienta temor a Dios y otra que sienta miedo a Dios. Una va a sentir temor a Dios porque va a correr hacia Él y otra va a sentir miedo de Dios porque se va a alejar de Él. ¿Qué hace que uno se acerque y qué hace que el otro se aleje? Bueno, yo se lo voy a mostrar. Tengo un pasaje que quiero compartirles. A ver si este no me lo dejé marcado, pero si tienen su Biblia ahí, vayan a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 yo le voy a estar mostrando un ejemplo de lo que no es reverencia, o sea, de lo que es miedo. Dijimos que el temor reverente nos acerca a Dios, pero el miedo nos aleja de Dios. Y acá bienaventurado es el hombre que teme a Dios en el sentido de que respeta y admira a Dios de manera reverente, o sea, el que se acerca a Dios. Bienaventurado el hombre que se acerca, no el que tiene miedo. Entonces quiero mostrarles un ejemplo del temor que significa temor que significa reverente, ser reverente. En Génesis capítulo 3, en el verso 9, Génesis capítulo 3, verso 9 dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Ahí vemos un claro ejemplo de que el temor reverente nos acerca a Dios, pero el miedo nos aleja. ¿Qué es lo que nos hace tener miedo de Dios? El pecado. El pecado es lo que te hace tener miedo de Dios y el pecado es lo que hace que nos alejemos de Dios. No solamente para el cristiano que conoce y que ya tiene tiempo en el Señor, cuando se equivoca, no debería ser así. En todo caso, el cristiano inmaduro, que no entiende la gracia, peca, se equivoca, tropieza y tiende a correr lejos de Dios en vez de con temor reverente acercarse a Dios. El que tiene miedo corre y se esconde de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. El pecado es lo que genera que tengamos miedo a Dios y no temor a Dios. El temor a Jehová es acercarnos con respeto, admiración y reverencia. El miedo hace que nos alejemos. En español usamos temor para a veces hablar sobre el miedo y usamos también temor para hablar sobre un temor reverente. Por eso me parecía importante hacerle la distinción en que este tipo de hombre, el hombre que se siente más que feliz, bienaventurado, es ese hombre que teme a Dios de manera reverente y no el que escapa de Dios. Así que este es un llamado a la santidad. Es un llamado a la santidad. Es importante entender eso. Es importante que es un llamado a la santidad. Yo sé que se siguen conectando algunos otros, así que voy a volver a decirles que vayan a los que se conectan al Salmo 112, que estamos en el primer versículo, recién comenzamos, así que pueden ir ahí, y estamos hablando sobre que el hombre bienaventurado es aquel que teme a Jehová, y hicimos la distinción entre temor reverente y el temor que nosotros entendemos como miedo. El temor que nosotros entendemos como miedo es el temor que sienten las personas porque pecan y se alejan de Dios, sobre todo obviamente el cristiano. Ahora, cuando nosotros comprendemos quién es Dios para nuestras vidas y entendemos la gracia de Dios, sabemos que nosotros nos podemos acercar de manera reverente, de manera respetuosa y con admiración a nuestro Dios, porque sabemos que Él está ahí para socorrernos. Entonces, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Parte 2, parte B, no versículo 2, parte B del mismo versículo. No solamente nos llama a tener un temor reverente, como aquella falsa reverencia de algunos que dicen: no, yo respeto a Dios y bueno, pero yo sé que estoy haciendo las cosas mal y bueno, cada uno hace lo que le parece. No. Acá dice que no solamente entendamos como el respeto a Dios como manera de justificarnos y seguir haciendo lo que a nosotros nos parece, sino
que este respeto a Dios, esta admiración, este temor reverente, nos lleva a deleitarnos en gran manera en sus mandamientos. Dice, bienaventurado más que feliz, el que teme, el que respeta, el que admira, el que se acerca reverentemente a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces es bueno poder pensar, sobre todo en estos tiempos que estamos pasando, si hoy no tenés excusas, hoy tenés tiempo de sobra, estás en una especie de cuarentena casi total, donde casi no salís de tu casa, salvo excepciones que siguen trabajando. Pero bueno pensar que ya no tenemos excusas para decir no tengo tiempo para leer, o no tengo tiempo para orar, o no tengo tiempo para adorar a Dios. Creo que no tenemos forma de no cultivar una relación con Dios. No hay excusas ninguna para poder decir no, yo no tuve tiempo de buscar a mi Dios, de acercarme a Él, de conocerle más en este tiempo. Así que bueno, este hombre es temeroso de Dios y este hombre se deleita en gran manera en sus mandamientos. Este salmo tiene un título, Prosperidad del que teme a Jehová. Y quédense tranquilos que vamos a ver qué tipo de prosperidad es. No me malinterpreten, saben bien que no le voy a pasar mi número de teléfono para que hagan ningún depósito de dinero ni nada por el estilo. Dice el versículo 2, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Así que este tipo de persona que teme a Dios y guarda y se deleita en los mandamientos tiene una promesa que es que su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Ahora, cuando la palabra de Dios habla de descendencia, prácticamente en muchos de los pasajes del Nuevo Testamento, y en muchos del Antiguo Testamento, no está hablando de la descendencia física, sino de la descendencia espiritual. Porque de repente podríamos decir, bueno, yo conozco un hombre o una mujer que no tiene ni siquiera familia, ¿cómo la palabra va a decir que su descendencia será poderosa en gran manera y la generación de los rectos será bendita? ¿Está fallando la palabra de Dios? No, de ninguna manera. Si pueden ir a Romanos, al capítulo 9 de Romanos 9, capítulo 9, verso 6. Les voy a dar un ratito para que lo busquen. El que no tiene Biblia, como ya leí por ahí, que la leen desde el teléfono, escuchen, no se preocupen. Lo importante es que puedan estar oyendo la palabra. Romanos 9, verso 6. Vamos a leerlo desde ahí. Del 6 vamos a leer Romanos 9 al 8. Denme un segundo. Ahí va. Romanos 9. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es la explicación de lo que está hablando Pablo a los romanos. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Pablo le estaba diciendo a los romanos, no los israelitas que viste durante toda la historia andar son los que son descendientes espirituales, son los que tienen la promesa de Dios. No tiene nada que ver el pueblo étnico, la Israel étnica. Lo que te está hablando es que aquellos que estaban dentro de esa Israel étnica, hay escogidos de Dios, llamados por Dios, son descendientes espirituales. A eso hace referencia el pasaje. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Volvemos a Salmo 112 y les voy a volver a leer lo que decía el versículo 2. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. ¿Qué descendencia será poderosa en la tierra? La descendencia espiritual a través de ese hombre o de esa mujer temerosa de Dios. Entonces ahí podés
pensar en que si vos vivís una vida por Dios y para Dios, vas a hablar su palabra, vas a compartir el evangelio, vas a acercarte a las personas, vas a caminar con ellos. Esa va a ser la descendencia espiritual. Y no te van a llamar papá, ni mamá, ni ninguna desaganzada. Te van a llamar hermano o hermana. ¿Sabes? Y es importante entender eso, porque hoy hay un trastorno tan grande de la escritura, hay un movimiento tan trastornado en la palabra, tan ignorante en la escritura, que es importante conocer todo el consejo de Dios. ¿Para qué? Para que por ignorancia o por sabiendas no nos enseñen de manera errada. Es muy importante esto. Aquellos que ya tienen tiempo en el camino y nos conocemos, ya sabemos de qué estamos hablando, ya entendemos, pero sobre todo para los que recién comienzan o para los que puedan estar con dificultades o con dudas, es importante comprender todo el consejo de Dios. Entonces dijimos que este hombre temeroso no es un hombre que tiene miedo de Dios, sino temeroso de que se acerca de manera reverente, de manera respetuosa y que admira a Dios y se deleita en los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? A grandes rasgos, amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y amar al prójimo como a nosotros mismos. Si vos te deleitas en Dios y te deleitas en ayudar al prójimo y amar al prójimo, el prójimo es el próximo, sacale la J, le pones la X, significa próximo. Si vos te deleitas en amar al que tenés a tu lado, comenzando por los que tenés a tu lado, y verdaderamente te deleitas en Dios, sos una persona más que feliz, más que bienaventurada, y Dios te garantiza que todo lo que vos haces para alimentar y para llevar adelante la vida espiritual de los demás, hará que esa descendencia sea poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Verso 3. Si venimos hablando que la descendencia se trata de lo espiritual, si hablamos que de la descendencia se trata de lo espiritual, el verso 3 indudablemente no va a salirse de contexto y va a ir por la misma senda. Entonces dice, bienes y riquezas. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Y ahora permitime tomarte de ejemplo, si conoces al Señor hace tiempo, y puedo tomarme hasta a mí mismo de ejemplo. Dice que el que teme al Señor, bienes y riquezas hay en su casa. Ahora, bienes y riquezas, yo me pregunto, ¿hay en tu casa? Yo sé que hay muchos que no, y que no tenemos ni riquezas, ni tampoco bienes. Algunos tenemos bienes, lo justo y lo necesario, pero no tenemos bienes en demasía. Pero acá está hablando que bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Indudablemente la riqueza y los bienes que tenemos, en principio y sobre todo, son espirituales. Son espirituales. Luego dice que la justicia permanece para siempre. Yo te pregunto a ¿vos lográs vivir una vida justa todo el tiempo? No, claro que no. Es muy importante entender esto, que si no fuese por la gracia de Dios nosotros no podríamos. Cuando digo gracia de Dios, yo sé que hay muchos que están recién comenzando y hay muchas cosas que se preguntan cuando yo hablo. Gracia significa favor inmerecido. Si vos lo escuchaste por primera vez ahora, te lo anotás en un papel. Gracia es igual favor inmerecido. No me merezco nada de Dios y así Dios se deleita en poder bendecirme. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Verso 4. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es misericordioso y justo. Veníamos hablando del hombre que tiene temor a Dios. Dice que resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. El que vive para Dios y por Dios, para su palabra, el que vive para servir al prójimo, es como un espejo que refleja o un reflector que lleva la luz de Cristo a las tinieblas, a la oscuridad, a las personas que están en oscuridad. Si vos vivís una vida por y para Dios, vas a ser de estas personas que llevan la luz a las tinieblas. Y resplandece
en los corazones rectos. Qué interesante, porque no está diciendo que va a alumbrar y que va a poder iluminar todo corazón, resplandecer a los rectos. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. La luz a las tinieblas va a iluminar a los rectos, pero los que no viven una vida recta van a hacer que se retraigan, que se alejen, que escapen, como hablábamos al principio, la diferencia entre el temor y el miedo. La luz de Cristo llega a través de tu vida a otra persona, y la persona que busca, que recepciona la palabra de Dios y desea la palabra de Dios va a abrirse, va a ser limpia por Dios y va a recibirla. Dios acá en este verso los denomina rectos. Pero aquel que no se deleita en esa luz va a escapar de esa luz. Y en eso yo quiero también hacer una distinción. Quiero mostrarles de qué luz se trata. Y para eso vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 1. Me parece muy importante que podamos hacer una distinción en esto, porque es importante que entendamos qué luz es, aunque muchos entendemos que habla de Cristo. No quiero hablar por hablar y decirle, bueno, esto significa esto quiere decir esto, y que cada uno saque sus conclusiones o crean porque yo les digo. Entonces es importante que vayamos a Juan, el capítulo 1. Vamos a leer el versículo 5. Dice el versículo 5 de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz en las tinieblas resplandece, como hablaba el Salmo, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Ahora el 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora, Juan, no voy a entrar en el Evangelio entero, les va a quedar de deberes para que ustedes lo revisen. Juan está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz que vino al mundo, es la luz que resplandece y las tinieblas no prevalecen contra él. Pero esa luz viene de tal manera que ilumina al recto de corazón. Después dice que este hombre temeroso es usado por Dios para resplandecer esa luz en las tinieblas a los rectos, y es clemente, misericordioso y justo. Esa es la característica del hombre temeroso. Clemente, misericordioso, en realidad en el hebreo se usa muchas veces repetir la misma palabra o sinónimos para enfatizar una verdad o para enfatizar o hacer una hipérbole de la palabra, agrandar el significado o darle mayor profundidad. Entonces, cuando dice clemente, hay otras versiones puede decir compasivo, y misericordioso está haciendo referencia a lo mismo. Misericordia viene del latín de palabra compuesta, miser, miseria, cordis, corazón. Entonces está diciendo, el significado de misericordia es el que siente en su corazón las miserias ajenas. Una persona que es misericordiosa es una persona que siente en su corazón el dolor ajeno. O sea, hoy lo que carece el mundo es de misericordia, lo que está sobrando es individualismo. Entonces, miren qué diferencia hay entre el hombre que busca a Dios y quiere vivir como Dios nos llama a vivir y el hombre de hoy que está llamado a pensar en él mismo. Este tipo de hombre, el tipo de hombre que busca de Dios y es temeroso del Señor, que lo respeta, lo admira y se acerca reverentemente a Él, es una persona clemente y misericordiosa, una persona compasiva y justa. Justa. Tiene una forma de andar que busca cumplir con los mandatos de Dios. Hasta acá en el verso 4. Quizá vaya un poco rápido, pero después voy a repasar algunos puntos fundamentales. De repente, hasta ahora vamos analizando el texto. Yo lo que quiero que ustedes vayan viendo es a este hombre, y es importante que vos al leer este hombre vayas haciendo una comparación entre el hombre que está escrito acá, que es temeroso de Dios, y tu vida. Entonces vos tenés que empezar a ver si este hombre tiene similitudes contigo o estás alejado totalmente
de este tipo de persona que está hablando la Escritura. Eso es muy importante, que vos hagas en tu corazón esa raya al medio hacia un lado y pongas, bueno, atributos y atributos de mi persona. Este hombre vive de esta forma, yo procuro vivir de esta forma. Entonces vas a poder, debes cambiar en qué áreas necesitas la gracia de Dios y en qué áreas de repente sí estás acertando, te estás acercando a Dios, estás creciendo, estás madurando, en fin. Verso 5 dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta. El hombre de bien tiene misericordia y presta. O sea, el hombre de bien, el hombre temeroso, tiene misericordia, siente las miserias ajenas en su corazón, siente el dolor ajeno, siente lo que pasa, le interesa lo que le pasa a los que tiene a su alrededor de manera sincera y tiene la capacidad de prestar, y de darse y de entregarse. Ese es el tipo de hombre temeroso de Dios. Después sigue, dice, punto y coma, ¿no? Después sigue, dice, gobierna sus asuntos con juicio. Gobierna sus asuntos con juicio. Otras versiones pueden decir, maneja sus negocios equitativamente. Maneja sus negocios equitativamente. Ahora, este hombre tiene la capacidad de manejar sus asuntos, sus negocios de manera equitativa. Yo le pondría otra palabra que también puede ser un sinónimo perfectamente en este contexto. De manera prudente, con juicio, o más aún, con justo juicio. Maneja sus negocios, los negocios son los asuntos de su vida, de tal manera que tiene la capacidad de dedicarse a los demás, al prójimo. De tal manera que tiene la capacidad de dedicarse al prójimo y de darse al prójimo. ¿Por qué digo esto y es importante? Porque si yo tengo en el corazón el deseo de servir a los demás, sobre todo a la iglesia de Dios y a todos los que puedan estar padeciendo necesidad, pero yo salgo como un caballo desbocado a hablar de Dios a todo el mundo, a compartir de Dios a todo el mundo, a tratar de suplir las necesidades básicas de las personas, sobre todo hoy en día que como iglesia estamos supliendo necesidades de nuestros hermanos y de personas que están necesitando alimento. Perfecto. Ahora, pero si yo no me ocupo primero de haber abastecido mi hogar, si yo no me ocupo primero de estar cubriendo las necesidades en mi hogar, básicas y no básicas, los asuntos de mi casa no están siendo manejados de manera prudente, de manera justa, de manera equitativa, e intento salir afuera, estoy funcionando, me estoy parando totalmente en contra a lo establecido por Dios. Estoy yendo por delante del mandamiento de Dios. Es importante que cuando entendemos la palabra prójimo, entendemos que es el que está más pegado a tu lado. Y si el que tenés a tu lado es la persona que la menos creyente de todas, la más atea, pero está en tu casa, Dios lo colocó al lado tuyo. Si son hijos, si son esposos o esposas, si son lo que sea, mientras vos puedas y esté a tu alcance, tenés que amar como Dios te ama a vos. Mientras esté a tu alcance. Ahora, todo tiene un límite también. Todo tiene un límite. Si las personas que puedan estar a tu alrededor no corresponden a tu vida como Dios enseña en la palabra que tendrían que corresponderte de manera recíproca, tampoco somos esclavos de personas para estar pasando mal, estar sufriendo y demás. Entonces es importante entender que el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. ¿Por qué? Porque vive una vida sujeta a Dios, una vida con temor reverente, de tal manera que desarrolla la capacidad de sentir en su corazón las miserias ajenas y de darse, de prestar, de entregarse, porque tiene una vida en la que gobierna bien y se maneja de manera correcta. Maneja sus asuntos con juicio, gobierna sus asuntos con juicio, maneja sus negocios
equitativamente. Verso 6. Por lo cual, o sea, por lo tanto, como resultado de esto, cual no resbalará jamás, no resbalará jamás, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Miren qué impresionante. Comenzó el texto hablando del temor reverente, el hombre que teme de manera reverente a Dios. Hablamos de que el temor reverente es un temor que hace que nos acerquemos a Él, que lo respetemos y lo admiremos de tal manera que no nos hace correr como el temor de miedo, que es por causa del pecado, que nos hace escapar de Dios, sino que el temor a Jehová hace que nos acerquemos confiadamente a Él. Empezamos hablando del hombre que teme, que es un bienaventurado. Ahora este hombre que teme, acá ya lo llaman justo. En el texto anterior, en los versículos anteriores, llamaban también recto. Esos son atributos de una persona que teme a Dios. Vive de manera recta, vive de manera justa. Entonces quiero leerles de nuevo el verso 6. Este hombre, por lo tanto, que es un hombre de bien, tiene misericordia, presta, gobierna su vida de manera justa, maneja sus asuntos de manera equitativa. Es una persona que no resbalará jamás y en memoria eterna será el justo. Otra versión dice, será bien recordado. Será bien recordado. El testimonio. Hay que guardar el testimonio. ¿Viste? Nunca escucharon eso, nunca se los dije. Cuidemos el testimonio. No existe a mí que me importa el que dirán de mí. No, existe y te tiene que importar el que van a decir de vos. Porque lo que van a decir de vos es lo que vos estás reflejando del Dios que decís que estás creyendo y la que estás siguiendo. Entonces es importante preocuparse por lo que puedan decir de uno. Porque yo lo que quiero es que las personas vean a Cristo y no me vean a mí. No, esa falsa humildad o esa forma de cubrirnos en el... A mí no me importa el que dirán. A mí sí me interesa el que dirán, porque me gustaría que dijeran todo lo bueno que pueda llegar a ver de mí, si es que hay algo, porque voy a entender que eso bueno que ven es de Cristo. Y no es porque yo sea algo mejor que otro. Pura y exclusivamente gracia de Dios. Entonces es importante, sí, preocuparnos y ocuparnos del que dirán, pero no de los demás. Me ocupo y me preocupo dentro de mi corazón, examinando qué cosas están mal de mí, examinando qué cosas no estoy haciendo bien, preocuparme qué dice la palabra con respecto a cómo debo de vivir y cómo debo de ser, cómo me debo de relacionar con mis pares, cómo debo de relacionarme con los de mi hogar y con los de mi congregación, relacionarme con otros. Dios nos enseña ética, nos enseña moral, nos enseña cómo funcionar, cómo ser en nuestro hogar. Es importante no tomar la palabra de Dios. Entonces, sí tengo que poner a pensar que este hombre, el que está en el capítulo 112, perdón, en el Salmo 112, está bien recordado. Así que si yo te leyera hasta acá y te hago volver atrás, desde el versículo 1 al versículo 6, inclusive, las características de este hombre, y vos tuvieses que partir en este mismo momento con Dios, hasta hoy eran tus días, hasta hoy estaban contados. Pregúntate si serás bien recordado. ¿Cómo en tu casa y cómo te recordaría tu congregación? ¿Cómo te recordaría en tu trabajo? ¿Cómo te recordarían en tu no cristiana? ¿Cómo te recordaría? ¿Cómo te recordaría a esos que serviste en algún momento o a aquellos que de repente le cerraste la mano? Por eso dice, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo, será bien recordado. Su hablar por sí solo. Dios hará que ese testimonio perdure. ¿Por qué? Porque es un hombre que respetó y admiró a Dios de tal manera que se acercó reverentemente a Él. Porque se deleitaba en los mandamientos. Pudo ver su descendencia espiritual a través del servicio que ha dado a Dios. Su descendencia será poderosa en la tierra. Los bienes y las riquezas que hay en su casa son espirituales. Cada vez que salió Cristo a los rectos mientras estábamos en tinieblas, se demostró de manera clemente, compasiva, misericordiosa y justa. Tenía el sentir en su corazón
del dolor ajeno y por eso se puso a su servicio, porque antes de servir a otros se aseguró que gobierna bien sus asuntos. ¿Ese es el tipo de hombre que sos? ¿O ese es el tipo de mujer que vos sos? ¿Procurás ser así? Puedo ver todas tus fallas y decir, estoy lejos de esto. Estoy totalmente a kilómetros de distancia de esto. Pero mi corazón lo desea. Me vuelvo a caer o vuelvo a tropezar, pero Dios me vuelve a levantar. Si eso pasa dentro tuyo, vas bien. Pero si vos tenés una indiferencia enorme a todas estas características, al temor reverente, al ser recto, al vivir de manera justa, ser clemente, misericordioso, compasivo. Si no sos una persona que lo que tiene a su alrededor, su hogar, y no se maneja dentro de los parámetros de su casa, con la de Dios, no podemos desear salir a ganar al mundo. No tiene sentido que puedas salir corriendo a poder mostrar a alguien que no supo gobernar las áreas más íntimas de tu corazón. Por lo tanto, no pudo gobernar las áreas más cercanas de tu vida. Para empezar, tu hogar. Pero hay gracia de Dios y hay misericordia de Dios cuando entendemos que aunque tropezamos, deseamos ser como Cristo y deseamos vivir de esa forma. Hay gracia y misericordia de Dios cuando comprendemos que necesitamos gobernar bien nuestro hogar y nuestros asuntos de manera justa, sin dobleces, sin mentiras, sin doble ánimo, sin guardar nada, siendo sinceros, deseando que sí, sea Dios, y si hay algo bueno en mí, si hay algo diferente en mí, sea Dios en mí. Eso que pueda llegar a ver es Dios en mi vida. No tengo nada que ver yo. Yo me puse en sus manos y Él empezó a transformar mi vida. Y eso es importante que pueda ser el deseo de nuestro corazón siempre. ¿Por qué? Porque si vos vivís de esta manera justa, como le llama en el verso 6, no vas a resbalar jamás. Quizás tropezarás, quizás tendrás momentos de desánimo, pero Dios te vuelve a levantar porque Él mira el corazón, la intención de tu corazón. Sos bienaventurado, sos más que feliz. Porque te estás deleitando en la ley de Dios, ya no querés vivir a tu manera, ya no querés hacer las cosas que están mal, te molesta solo pensar lo que fuiste, lo que hacías cuando estabas de espalda a Dios. Dios te llama al arrepentimiento y abre sus brazos para que puedas volver a Él. Una y otra vez, y Él no se cansa de hacerlo. Miren el 7 lo que dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Dios. Y ahora con esto del coronavirus, si podemos traerlo ahora contemporáneamente, en este mismo momento y tiempo que estamos viviendo nosotros, el Hijo de Dios no debería, el Hijo de Dios debería no sentir temor a las malas noticias. No debería tener temor de las malas noticias. Si ahora con esto de coronavirus y demás experimentaste temor o miedo, o te sentiste desprotegido, o te sentiste asustado o preocupado, sea por tus finanzas, sea por tu familia que tenés, a la cual tenés que sustentar, sea que tengas hijos, sea por los hermanos de tu congregación, sean por personas, sea por tu propia vida. Si te sentiste por un instante así, sencillamente esa área que se sintió así en tu corazón es un área que aún no conoce en un poquito más de profundidad al Dios que estás creyéndole y que estás viviendo. El Espíritu Santo viene a habitar dentro del corazón del creyente y el Espíritu Santo es nuestro consolador. Y una de las características del fruto del Espíritu Santo, una de las características que da evidencia en nuestra vida de que somos hijos de Dios, es que cuando vienen momentos de noticias malas, lo que aflora en nosotros y domina nuestra vida es paz, mansedumbre, templanza, dominio propio. En principio esas 4, que se sostienen obviamente
por la fe y por debajo de la fe por el amor que tenemos a Dios. Esas son características que tiene Dios y las viene a colocar dentro nuestro a través del Espíritu Santo y son las que tendrían que aflorar en momentos de malas noticias. Nuestro corazón, dice el 7, ¿no? Su corazón está firme, confiado en Dios. Ahora vos me decís, ¿qué tenemos que hacer o qué tendríamos que hacer en esta situación? Yo no tengo ni la menor idea. Yo te podría decir 20.000 cosas. Ahora, vamos a ver por lo menos un verso, a ver qué dice la Biblia sobre esto y vos podés pesarlo en la balanza a ver si te parece correcto, congruente o no. En Proverbios, en el capítulo 22, en el verso 3, 22:3, te voy a dar tiempo para que lo busques. Proverbios 22. Proverbios 22, verso 3, dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples, y otras versiones dicen, mas los imprudentes, mas los simples pasan y reciben el daño. Te voy a leer de nuevo. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Eso está en Proverbios 22:3. Nuestro corazón está firme, confiado en el Señor. No tenemos temor de las malas noticias. Y Dios nos ha dado un libro lleno de sabiduría, con una cantidad de libros dentro, para comprender cómo funcionar y cómo pararnos frente a las diferentes circunstancias de la vida. Hay otro proverbio, que no lo voy a buscar ahora, que habla que el conejo hace su casa en las peñas, en las piedras, hablando de la sabiduría de la naturaleza misma que Dios estableció, y que la hormiga trabaja todo el verano para que en el invierno no le falte nada. Hermanos, estamos pasando un tiempo que, si queremos un poco parafrasear o llevarlo a más metafóricamente, estamos pasando un invierno, o para otros podemos decirlo, estamos pasando un desierto. Tanto uno como otro, en el momento que empezó a correr el rumor de lo que podía llegar a suceder en el país. Si te movieras en la sabiduría de Dios y no haber subestimado lo que estaba sucediendo, podrías haber sido precavido en muchas situaciones. Porque habíamos leído el versículo 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Gobierna sus asuntos de manera equitativa, maneja sus negocios de manera equitativa, maneja sus asuntos de manera prudente. Ahora quizá veas tu vida y digas, sí, fui una persona imprudente, sí, no velé por el cuidado de mi familia, por causa de la comodidad de mi corazón o la rebeldía que pueda haber en mi corazón, vivo de forma que a mí me place y no al agrado de Dios, por lo cual hay un área en la familia o en el entorno, y si vivís solo, en tu comodidad de fe o en los que te rodean, en los cuales estás descuidándolos cuando te descuidas vos. El hombre que teme a Dios, vive una vida recta, vive una vida prudente, no resbalará jamás, será bien recordado, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor y entiende lo que Dios llama a hacer frente a diferentes situaciones a través de su palabra. Acá dice que cuando somos avisados que viene el mal, podemos escondernos. Pero el imprudente, el simple, pasa y recibe el mal. Dios nos guarde, Dios tenga mucha gracia y mucha misericordia sobre todos nosotros. Es muy importante. Lamentablemente, entre nosotros, entre hermanos en la fe, de diferentes lugares, de repente, puedo encontrarme en conversaciones en las que subestiman los tiempos. A veces podemos caer en el orgullo o en la soberbia, a veces podemos caer en momentos donde creemos estar seguros y creemos que no nos va a tocar o que algo no nos va a pasar. Podemos llegar hasta quedar como pedantes por momentos.
Pero la realidad es que cuando Dios avisa y su palabra es clara y en este momento nos llama a qué, a no recibir el mal, a guardarnos para Él. Cabe destacar la aclaración de que la iglesia no está siendo perseguida a nivel mundial con esta situación. Por favor, no entremos en una paranoia. Esto no es que la iglesia está siendo perseguida, porque esto es, todo el mundo está llamado a estar guardado por el bien de su salud. En otras partes del mundo sí están siendo perseguidos por anunciar a Cristo y por predicar el Evangelio. No tenemos prohibidas las reuniones porque somos cristianos. Tenemos prohibidas las reuniones como cualquier persona de negocios la pueda tener prohibida, o cualquier persona que haga otro tipo y practique otro tipo de religión la tiene prohibida por el simple hecho de que podemos contagiarnos o podemos contagiar a otros si estuviésemos diagnosticados con un virus. No me quiero ir por las ramas, pero es importante entender que el hombre que vive de manera temerosa al Señor conoce a su Dios, conoce su palabra o busca conocer su palabra para no pecar en sus acciones o en sus decisiones. Y no te pongas mal de repente si te encontrás fallando hoy mismo en tu forma de pararte frente a esta realidad o frente a las necesidades ajenas. Porque nos puede tocar a todos en cualquier momento. O nos pudo haber tocado en algún momento. Pero si Dios está llamándonos a esto, a que entendamos que la prosperidad del que teme a Jehová llega a la vida de ese hombre cuando ese hombre teme a Dios y busca agradarle a Él y busca conocer lo que Dios desea y agradarlo, vamos a poder vivir una vida recta, vamos a poder vivir una vida confiados, y cuando vengan los momentos difíciles vamos a saber discernir y entender cómo es que Dios está permitiendo lo que está permitiendo. Y aún si no nos diera el entendimiento para poder comprender por qué sucede, poder estar confiados de que por encima de cualquier adversidad está nuestro Señor, que tiene el control de todo. Y a Él sí no se le escapa nada. Él es soberano. Verso 8. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Hasta que vea la derrota de ellos, dice otra versión. Quizá hoy el enemigo nuestro sea este virus, pero nuestro corazón está asegurado en Dios. Y vamos a seguir asegurando nuestro corazón en Dios hasta que veamos que todo esto pase. Seguimos hablando de este hombre temeroso, el 9. Este hombre temeroso dice que el 9 reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, exaltado en gloria. Este hombre temeroso tiene la capacidad de repartir, entonces si tiene la capacidad de repartir es porque ha recibido. Y da a los pobres. Y acá podés, si querés, ponerle lo material. Pero qué importante es haber recibido espiritualmente y no guardártelo. ¿Sabes por qué estamos hablando hoy a través de este canal en vivo? Porque mi intención es poder darte lo que de gracia recibí. No se trata de que yo te esté repartiendo cosas materiales, bienes materiales. Se trata de lo espiritual. Entonces, los pobres de espíritu serán bienaventurados. Dios reparte y da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Dice el 10. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. ¿Por qué dice que el impío es el no santo, el que no cree, el que vive de espaldas a Dios? Impío es no santo, pío es santo. Entonces, lo verá el que no es santo, el que no vive para Dios, el que no le interesa a Dios, el que está de espaldas a Dios. Va a ver a este hombre que procura vivir de esta manera. Va a ver a esta mujer, si querés llamarle, que busca vivir de esta manera. Y el que no cree se va a irritar, va a crujir los dientes, se consumirá. Yo quiero que recuerdes que es un salmo y es poético, y por lo tanto como poético usa palabras para expresar ciertos sentimientos o ideas. Entonces cuando dice que el impío va a ver esto y se va a irritar o va a crujir los dientes y se va a consumir,
claramente está hablando de que se va a molestar, de que se llenará de ira, de que se llenará de celos, de que le molestará que te pueda estar yendo bien o que le molestará que aunque esté pasando mal tu vida, la estés pasando mal, tengas algún problema, vos sigas teniendo la paz que sobrepasa todo entendimiento y estés tranquilo. El no santo se va a irritar, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. ¿Por qué se irritará y crujirá? Por el bien que recibe el temeroso. El bien que recibe el temeroso por vivir acorde a la voluntad de Dios. Si vas a vivir acorde a la voluntad de Dios, te vas a encontrar con momentos en que el que no está viviendo en la voluntad de Dios, lamentablemente a veces nuestros propios hermanos que tropiezan en el pecado, pueden caer en características similares y irritarse o enojarse o llenarse de amargura o de celos porque tu vida está buscando agradar a Dios y está buscando vivir acorde a la voluntad de Dios. Ahora, hasta acá está el Salmo 112, y lo leímos como está escrito, dirigido a la persona que teme a Dios. Pero yo quiero que presten atención a algo que obviamente no lo dije ahora para que podamos ir ahora al texto y lo puedan ver todos. Dice que su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Y hoy yo le decía cuando decía que hay bienes y riquezas en su casa y su justicia permanece para siempre. El único justo y la única persona que puede tener justicia que permanezca para siempre es Cristo. Es nuestro Señor Jesús. Este salmo, si bien fue escrito hablando de un hombre temeroso, es totalmente un salmo profético, el que apunta directamente a la persona de Cristo, a la persona de Jesucristo. Él es el hombre que teme a Dios, se despojó de sí mismo siendo Dios, vino a la tierra, fue un hombre temeroso, se deleitó en los mandamientos. Su descendencia es poderosa, porque esto estaba siendo escrito para estos tiempos. Su descendencia es poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita, somos benditos en Él. Bienes y riquezas hay en su casa, en la casa de Dios. Su justicia permanece para siempre, la justicia de Cristo. Resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos. Jesús vino a alumbrar tus tinieblas y a disiparlas para que tu corazón se vuelva a Él. Y podemos ver claramente cuando una persona es alumbrada por Cristo, porque su corazón recibe expectante quién es Él. Y podemos ver cómo un corazón se cierra cuando viene la luz de Cristo para que sus pecados no sean expuestos y quiera mantenerlos ocultos en su vida. Entonces estamos hablando de Cristo, quien resplandece en las tinieblas, siendo la luz a los rectos. Jesús es clemente, misericordioso y justo. Es Jesús, el hombre de bien que tiene misericordia y presta y gobierna sus asuntos con juicio. Por lo cual, cuando Él caminó sobre la tierra, no resbaló jamás. Dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Dios. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo, hasta que vea la derrota de ellos. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Y ahí sí quiero que podamos ir, por favor, a 2 Corintios, porque dice su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria, reparte da a los pobres. Otra versión dice, será recordado por su forma de dar. Jesús es el mayor ejemplo que tenemos para seguir, porque Él se dio a sí mismo. Entonces, yo no sé si ya lo encontraron. 2 Corintios capítulo 9. Yo lo estoy buscando acá. 2 Corintios capítulo 9, verso 8 y 9. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia,
a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Abunden para toda buena obra, no abunden para su propio vientre ni sus comodidades, para toda buena obra. Versículo 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ahí está Pablo escribiéndole a los de Corintios, recordándoles el Salmo 112, para que tengan claro que es Dios, poderoso es Dios, para hacer que abunden ustedes toda gracia, todo favor inmerecido, para que abunde en tu corazón, todo favor inmerecido, para que para vos no, para los otros, para los demás. Dice, para hacer que abunden ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Si vivís de manera temerosa, vas a tener lo suficiente. No lo que sobre, hasta que sobreabunde, voy a ser bendecido hasta que explote. No. Lo suficiente para que des, no para que acapares, para que des. Dice, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Él se entregó por vos, se entregó por mí. Él es el mayor ejemplo de dar. Él se entregó por nosotros cuando nosotros, siendo pobres, estando en tinieblas, de espaldas a Él, no lo merecíamos. Entonces, Jesús es el que reparte, que da a los pobres y su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Jesús venció. Jesús venció en la cruz. Mis hermanos, para mí es un honor poder compartir con ustedes la palabra de esta manera. Porque el que recibe tiene para dar. Y la mejor manera es hacerlo de la manera más educada posible. Hoy, como es la primera vez que estamos compartiendo, los que están escuchando, los que están viendo ahora en vivo y los que lo verán después, son personas que conozco o personas que sé que están pasando necesidad y no pasé por arriba de su voluntad para que escucharan esto a prepo. Si hoy estás escuchando esto fue porque hubo una conversación previa conmigo o porque nos conocemos y porque Dios me llamó a ocuparme de aquellos que están necesitando y no tienen a quién recurrir. Y es importante saber que así como hoy de mi parte estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer, por poquito que tengas o creas tener, Dios también te llamó a dar y te llamó a repartir. Era más ética y más sana posible. Las redes sociales abundan de cosas sanas y nada sanas. Y también abundan de comentarios, críticas y puntos de vista totalmente alejados de la palabra de Dios. Es importante guardar el testimonio, no por el qué dirán de mí, sino porque lo que dirán de vos es lo que está mostrando vos de Cristo. Y lamentablemente es un Cristo distorsionado muchas veces. Entonces guardemos nuestro testimonio, guardémonos en santidad. El que teme a Jehová es el hombre que se aparta para Él, se acerca de manera respetuosa, lo admira y desea deleitarse en sus mandamientos, para que sea Él el que sea visto a través de nosotros y no nosotros mismos. Hay gracia de Dios si en vez de estar sintiendo en tu corazón temor, estuviste sintiendo miedo en este tiempo por tus errores, por tus constantes fallas o por persistir en el pecado. Hay gracia de Dios para que te puedas acercar a Él. Cristo se dio por los pecadores, vos y yo. Entonces, puedes acercarte confiadamente ante Él, puedes volverte a Él. Volverte a Él es el principio de la sabiduría. Porque volverte a Él significa tener temor. Y el principio de la sabiduría es el temor.
de Jehová, el temor de Dios. Quizás con todo lo que escuchaste hoy, sobre todo los que recién comienzan y los que recién arrancan en el camino, que también hay alguno que pueda estar viéndonos ahora, te estarás preguntando, tengo 1000 preguntas para hacer, o tengo una cantidad de dudas, o veo mi vida reflejada en el hombre que no es el que está escrito, pero desea ser el que está ahí escrito. Hoy se los leí hablando de ese hombre temeroso, después se los leí hablando de que Cristo es ese hombre perfecto. Bueno, nosotros tenemos a Cristo como nuestro mayor ejemplo a seguir. Sabemos que es el único hombre perfecto. Cuando hablamos de seguirlo, hablamos de imitarlo. Y si hablamos de imitarlo, hablamos de conocerlo. Y si hablamos de conocerlo, hablamos de leer la palabra para saber quién es Él. Entonces, yo sé que algunos tienen años en el Evangelio, pero vuelvan a leer los Evangelios. No dejen de leer el Evangelio. Lean Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lean los Evangelios para conocer al Dios al cual están sirviendo. Si quieren conocer por qué Jesús es Dios, lean el Evangelio de Juan. Juan presenta a Jesús como Dios. Si quieren conocer a nuestro Señor Jesús como siervo y vos querés ser imitador de este Dios, de nuestro Señor Jesús, para ser un siervo, un servidor de Dios, querés conocer cómo tu Dios sirvió en la tierra, lee el Evangelio de Marcos. Comenzá a leer el Evangelio de Marcos para conocer a tu Dios siendo hombre sirviendo en la tierra. Nuestro Dios fue el hombre perfecto que caminó en la tierra, Cristo. Y Lucas se lo narra perfectamente a Teófilo en el Evangelio de Lucas. Y Mateo, escribiéndole a los judíos, se dirige para con ellos, demostrándole que este Jesús, el Cristo, era el descendiente de David. Y ese Cristo, ese Jesús que había llegado, es el Rey, el Mesías que estaban esperando. Si querés conocer cómo llegó nuestro Señor, siendo Él el Rey de Reyes y Señor de Señores, y así todo, Él se despojó a sí mismo y vino como siervo, lee también Mateo. Y ahí vas a tener en los 4 evangelios las características de nuestro Señor. Su carácter está plasmado en la palabra y vas a poder buscar e imitarlo. Hermanos, no se desanimen por este tiempo. Dios quiera sea breve, pero en este tiempo Dios está probando nuestro corazón a ver si ha de servirle o no de servirle, a ver si tu corazón verdaderamente está firme en Él, si estás procurando agradarle, si estás resolviendo asuntos que estaban sin resolver, si tu corazón se está exponiendo delante de Él, si estás buscando ser como Él. Él es nuestro consolador. En su presencia puedes encontrar paz, puedes ir a sus pies en oración y puedes encontrar la paz que estás necesitando. Eso es lo lindo de tener al Espíritu Santo morando en nosotros. Y si realmente hoy escuchás por primera vez y conocés poquito y nada, te invito a que puedas hablar con Dios y que puedas pedirle a Él que te dé dirección en su palabra y puedas arrepentirte de todos tus pecados, de todos tus errores. Pecados es errar al blanco, que te arrepientas de todo lo que te has equivocado, consciente o inconscientemente, en lo que respecta a tu vida, porque eso te aparta de Dios, te aparta de Dios. Y en estos tiempos difíciles es necesario, muy necesario, caminar pegado a nuestro Señor para poder agradarle y poder llegar a otros que están con mucha necesidad. Hermanos, tengo hasta acá, voy a orar y me despido de ustedes. Señor, te doy gracias por este tiempo diferente, este tiempo distinto. Te agradezco por el privilegio que me das de compartir tu palabra y te agradezco, Dios, por el privilegio de compartir con mis hermanos, de los que tengo más cerca y a los que tengo a kilómetros de distancia, Señor. Señor, de los que están más lejos hasta los que están más cerca, yo te pido que ellos vuelvan a leer tu palabra, que vuelvan a ver este video, Señor, cuando quede colgado acá en el grupo de la barca, que ellos puedan volver a verlo las veces que sean necesarias para poder comprender. Si se encontraron caminando por fuera de los parámetros de tu palabra, que puedan volver pronto a tus pies, Señor. Tener misericordia y sostenerlos en este tiempo difícil. Señor, que podamos sostenernos de manera
de manera sabia los unos a los otros, no espiritualmente únicamente, sino como iglesia poder sostenernos económicamente, Señor, a través de los alimentos, que podamos suplirnos las necesidades mientras tengamos la oportunidad, Señor. Como dice en tu palabra, mientras tengamos la oportunidad, podamos hacer el bien mayormente a los de la familia de la fe. Que tu corazón pueda estar presto, abierto a poder dar, pero también a matar el orgullo para poder recibir. Señor, bendecí a tu iglesia, bendecí a tus hijos y te doy gracias por este tiempo. En nombre de Jesús. Señor, te ruego que tu palabra amanezca y dé fruto en los corazones de cada uno. Gracias, Señor. Amén. Amén, Señor. Hermanos, que Dios los bendiga. Y bueno, nos vemos pronto. Probablemente sigamos subiendo algún material o podamos tener algún tiempo de adoración y podamos colgarlo para que también ustedes puedan estar sintiéndose más cerca de nosotros, así como nosotros de ustedes. Nos vemos pronto. Que Dios los bendiga mucho.